de esos viejos sangrantes que nos habla la segunda tradición, que estás en Alcohólicos, estás en el grupo, pero estás refunfuñando, estás neurótico, estás peleado con todo el mundo, estás en desacuerdo, no se cree en un poder superior, tienes todavía esos deseos de cuando estábamos borrachos. O Sí, sea, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con gente en los grupos? O incluso yo en mi caso, los primeros 10 años de mi estancia en AA, me costó mucho trabajo encontrar el camino que es el programa de AA. Y yo viví una vida de depresiva, triste. Los primeros 10 años de mi estancia en AA, yo me la pasé triste, deprimido. Gracias a Dios no viví, pero yo me la pasé muy mal. Y yo recuerdo que le decía a mi padrino, yo tuve la fortuna de tener un gran padrino, que por cierto, entre paréntesis, yo creo que el tener un buen padrino desde el comienzo sí. va a ser determinante para yo que pueda crecer y desarrollarme en Alcohólicos Anónimos. De acuerdo al padrino que yo elija, de acuerdo al padrino que yo tenga desde el comienzo, ese va a ser mi trayectoria, mi camino y mi crecimiento dentro de AA. Por eso, ojo, hay que saber elegir un buen padrino. Yo tuve la fortuna de que mi padrino era uno de los veteranos dentro de AA en México. El más de los más veteranos era Pepo Campo, compañero muy espiritual, compañero con mucha sapiencia, con mucho amor, con mucha calidez, un compañero que era un AA de 12 pasos. Y yo recuerdo que entre tantas depresiones y tristezas, yo le decía, oye Pepe, no sé por qué estoy sufriendo tanto, si ya llevo 8 años en AA y yo llevo mi programa. Y me decía, pues justamente por eso, José Luis, porque tú llevas tu programa, ahora lleva el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, porque a veces el programa lo interpretamos cada uno de nuestra manera, y el programa de Alcohólicos Anónimos está como está, así debe de ser, tal y como está el programa, es como yo, estos conceptos que me dice el programa son como yo debo de manejarlo, y sobre todo tengo que renunciar a este egocentrismo atroz que todavía a veces traigo cargando, ¿no? Estando dentro de Alcohólicos Anónimos, yo todavía estaba en la búsqueda insaciable del sexo, de los placeres, del poder, de la fama, de los aplausos, del reconocimiento, de la aprobación de las personas. O sea, yo estaba sediento de reconocimiento, sediento de amor, ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, y con una pareja y con otra pareja. O sea, yo seguía actuando como cuando estaba bebiendo, cuando era borracho, adicto, pero ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos. Y pues obviamente eso se sufre tremendamente. Bill W. nos marca aquí en este artículo de La Próxima Frontera, comienza el artículo diciendo que cuántos de nosotros seguimos teniendo esos deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total y amor perfecto, que tantos de nosotros todavía queremos. Y dice Bill W., estos deseos completamente apropiados para un muchachito de 17 años. Pero no para vivirlos en un hombre de 40, 50, 60 años o más. O sea, de alguna manera no se crece y hay infantilismo, y esa inmadurez hace que yo siga buscando pues ese amor perfecto, esas pasiones, esa adrenalina, pues porque de alguna manera mi mente adictiva, si yo no la lleno de la parte espiritual, ahora aquí vamos a empezar a hablar de Dios como cada quien lo conciba, pero si yo no lleno la parte de mi vida, de mi ser, de mi mente, de mis emociones, si yo no la lleno de Dios, la voy a estar llenando de otras cosas que me causan la adrenalina. Por eso cuando Carl Jung le escribía a Bill W. una carta, entre tantas cartas que se escribió por una bien importante, cuando Carl Jung le dice a Bill W., esas cartas vienen en nuestro libro del lenguaje del corazón, cuando Carl Jung le dice a Bill W., ustedes los alcohólicos beben alcohol porque tienen sed de Dios. Bien pudo haberle dicho, beben alcohol porque tienen sed de amor, porque tienen sed de reconocimiento, porque tienen sed de adrenalina, de seguridad total, de aprobación incondicional. Y entonces, mientras yo no tenga Dios, mientras yo no tenga un desarrollo espiritual, pues voy a seguir viviendo en esos deseos de adolescente, ¿no?
Y entonces, incluso el mismo Bill W decía que cuántos veteranos ya dentro de AA, ya con lo que hemos aprendido en AA, decía cómo podemos traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional y haciendo una vida tranquila, feliz y agradable. Yo creo que ese es el objetivo que todos buscamos en AA. Es lo que venimos en la búsqueda de AA, poder tratar de armonizar esa convicción mental en ese resultado emocional, en las emociones. O sea, armonizar lo que pienso con lo que siento. Y eso es algo muy difícil, compañeros, porque a veces yo pienso una cosa y siento otra. A veces mi calidad de ser humano defectuoso, a veces de enfermo, de adicto a la adrenalina, adicto al alcohol, adicto a las drogas, ya no bebo alcohol, ya no bebo drogas, pero tengo adicciones a vivir los placeres, ¿no? Y entonces yo tengo que estarme derrotando completamente para poder alcanzar esa sobriedad emocional. Dice también en ese artículo, ¿no? Que aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría nos sigan eludiendo. Y este es el punto que hemos llegado muchos veteranos y es un punto infernal. O sea, volvemos a lo mismo. Puedo estar dentro de Alcohólicos Anónimos, pero puedo estar sufriendo, puedo estar todavía buscando ese reconocimiento. Entonces es bien difícil, compañeros, es bien difícil. Es muy triste incluso estar dentro de Alcohólicos Anónimos y estar sufriendo todavía. Estar dentro de Alcohólicos Anónimos y no poder disfrutar de esas promesas que el programa nos da. Estar dentro de Alcohólicos Anónimos y todavía vivir en base de exigencias, en base de dependencias, en base de apegos, ¿no? Eh, es muy triste estar dentro de AA y todavía estar atormentado por los resentimientos del pasado, ¿no? O sea, estar hablando de cuando yo vivía, de toda todo toda la calamidades, todo el daño, todo lo que yo hice en mi actividad alcohólica. Pues ya no, ya se tiene que liquidar ese pasado. Yo tengo que estar continuamente viviendo mi presente, liquidar ese pasado para que mi presente dentro de Alcohólicos Anónimos sea mejor al pasado que yo viví cuando no estaba en Alcohólicos Anónimos. Y esto es algo que muchos nos atoramos, compañeros, muchos nos atoramos porque también existe la sobriedad fantasiosa, ¿no? La recuperación fantasiosa, que yo creo que estoy recuperado, que yo creo que ya estoy bien, nada más por ciertos logros que yo he tenido en Alcohólicos Anónimos, pero que la realidad es que eso dista mucho de una verdadera sobriedad. ¿Y cuáles son esa recuperación fantasiosa? Es muy fácil autoengañarme dentro de Alcohólicos Anónimos, por eso es importante siempre tener un padrino para que te vaya guiando y te vaya dirigiendo, porque luego yo me autoengañaba, o yo me autoengañaba pensando en que yo estaba recuperado a través de que no había bebido en muchos años, o creo que estoy recuperado a través de que he servido mucho, yo he estado en el servicio, he estado en la estructura, yo he apadrinado, yo he hecho esto, he tenido logros materiales, y bueno, eso es bueno, pero eso no significa que yo tenga una verdadera sobriedad emocional. La verdadera sobriedad emocional va a venir cuando yo tengo una paz de espíritu, cuando yo tengo un desarrollo espiritual, cuando yo ya confío en Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando yo ya puedo desprenderme de mi egoísmo para poderme dar a otros compañeros. Ese Bill W en este artículo, ¿no? Que él se deprimía tanto, que él había hecho el programa de Alcohólicos Anónimos, ya habían pasado 14 años y él se seguía deprimiendo y decía, ¿por qué estas angustiosas depresiones? ¿Por qué los 12 pasos no me sirven para liberarme de estos estados? Y entonces dice él que él tenía la mirada fija en la oración de San Francisco de Asís, que es la oración que a él le gustaba mucho a mí. Y esa oración, pues nos decía que es mejor consolar que ser consolado. Decía que tenía la fórmula, ¿por qué no funcionaba? Dice, porque de repente me di cuenta que mi defecto principal, y ese defecto que tenía Bill, yo lo tengo también y seguramente muchos alcohólicos lo tenemos,
Dice, mire, nuestro defecto principal de los alcohólicos siempre ha sido la dependencia casi absoluta de la gente, de las circunstancias, de que hablen bien de mí, del prestigio, de la seguridad, todas esas dependencias que todavía nos seguimos llenando, y cuando esas cosas no llegan o no llegan como yo quiero, conforme a mis sueños perfeccionistas, pues me viene la derrota. Me viene la derrota y después de la derrota me viene la frustración. Después de la frustración me viene la depresión y entonces, pues ya, por eso es que vivimos en esa borrachera seca. Entonces, aquí Bill W nos da la fórmula que cómo podemos convertir ese amor altruista de San Francisco en una manera feliz, solamente hasta que no se estirpen esas dependencias funestas y casi absolutas. Fíjense cómo dice Viendo Blue, esas dependencias funestas y casi absolutas. Yo tengo que quitarme toda dependencia, compañero. La única dependencia que yo tengo que tener es en Dios. Yo no puedo seguir todavía enganchándome ante situaciones que dañan mi estabilidad emocional. Dice Bill W que no hay que detener esas dependencias espantosas, que hay que extirpar esas dependencias espantosas emocionales, dependencias a otra gente, dependencia a las circunstancias, dependencias a cualquier cosa, incluso dice una dependencia incluso a doble A, excesiva. O sea, yo tengo que estar dentro de mi comunidad doble A sirviendo, dándome a otros, porque solamente a través de otros yo puedo convertirme en otro. Solamente a través de quitarme mi egoísmo voy a poder ayudar a otros.